Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro Punto por Punto, donde discutimos las noticias del momento con las personalidades noticiosas del momento. Estamos en pleno año electoral y estamos ya en nuestra cobertura Puerto Rico Elige 2020. Hoy nos acompaña precisamente el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Dávila Rivera. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar contigo y compartir con el público de Metro. Vamos a iniciar por lo más reciente. Ayer se anunció en la Comisión Estatal de Elecciones un cambio al reglamento de la Junta Examinadora de Anuncios. Esta junta se encarga de velar que la publicidad del gobierno no sea para promocionar imágenes de personas corriendo también a cargos electivos. ¿Cómo son los cambios que abarca y cómo aseguramos que no corra publicidad que sea precisamente pues para levantar la imagen de alguien que esté aspirando a algún cargo electivo? Como usted bien señala, el artículo 12.001 del Código Electoral establece la llamada veda electoral. Ese artículo, mediante ese artículo se crea la Junta Examinadora de Anuncios. Las enmiendas de ayer van dirigidas a que si hay un anuncio que tiene ya más de 10 días laborables de presentado, no son días naturales, son días laborables de presentado y no ha sido atendido por la Junta Examinadora de Anuncios, permitirle a la agencia de gobierno, al municipio, a la rama legislativa o a la rama judicial que utilice el mismo mecanismo que se utiliza para los anuncios de emergencia, que es que la agencia concernida publica y luego nos emite una certificación bajo juramento a la Comisión Estatal de Elecciones en la que establece que sí, que se cumplió con la veda, que lo que se publica no es para resaltar ningún tipo de imagen, y se reserva el derecho de la GEA, ¿verdad?, de la Junta Examinadora de Anuncios, a revisar cualquier anuncio publicado, ordenar que cese ese anuncio de publicarse e incluso imponer multa. De manera que no se están relajando los criterios sustantivos de la veda electoral, lo que se está realizando es un mecanismo para llenar una laguna. ¿Qué pasa si la Junta Examinadora no analiza, no pasa juicio sobre un asunto luego de 10 días laborables? Ahora mismo, ¿cuántos anuncios o en promedio se quedan pendientes sobre los 10 días laborables? Mire, nosotros ese dato, todos los días nosotros recibimos solicitudes de anuncios. Este año, como implementamos un módulo electrónico para la presentación, las agencias se les ha hecho más fácil y a los municipios hacer las peticiones, porque todos lo pueden hacer desde su propia oficina, no tienen que venir a la Comisión Estatal de Elecciones. Yo te diría que hay varios, no me atrevo a darte un número porque no quisiera fallar, hay varios casos en esa situación, a pesar de que ya la Junta ha examinado poco menos de 2.000 anuncios, hay 5.000, más de 5.500 radicados, okay. Pendientes no hay tanto, nos acercamos casi al 50%, pero todavía no estamos ahí, pero la realidad es que hay que tomar acción. El presupuesto para que la Junta Examinadora de Anuncios funcionara adecuadamente se realizó, fue una partida que la Junta de Supervisión Fiscal vetó, pero nosotros no podemos sencillamente cruzarnos de brazos y no hacer nada. Hay que tomar acción, ¿verdad? Hay unas campañas de publicidad que tienen que salir. Por ejemplo, la Lotería de Puerto Rico los ingresos de la lotería dependen de la publicidad que hagan. Lotería, influenza, el Departamento de Salud tiene. En caso de la Comisión de Turismo, ¿verdad? La compañía de turismo, quiero decir, están exentos por virtud de la ley, así que ellos no tienen que pasar por la veda electoral, por la Junta Examinadora de Anuncios. Estas medidas tienen pero siempre la Junta y la Comisión se reserva el derecho de intervenir en cualquier anuncio. No es una licencia para hacer lo que les dé la gana a las agencias públicas, sino que su fin es poder agilizar un poco ese proceso. Nosotros también hemos tomado la determinación hoy de asignar más recursos económicos porque ya tenemos el presupuesto que la Junta había autorizado para las primarias presidenciales, y una parte del presupuesto en lo que respecta a contratación profesional lo vamos a destinar a a poder aumentar la cuantía de esos contratos de manera que los oficiales examinadores puedan invertir más horas en la revisión de estos anuncios. Y en la medida en que esté al día la Junta Examinadora de Anuncios, no es necesario recurrir al mecanismo extraordinario que se aprobó en el día de ayer. Hablando de las primarias presidenciales, finalmente la Junta aprobó un dinero. Escuché en un momento dado al portavoz de la Junta decir que habían aprobado dinero que sobrepasaba lo que había costado las primarias presidenciales en el ciclo electoral anterior.
Pero quería preguntarle, en el ciclo electoral anterior las primarias presidenciales corrían al mismo tiempo que las primarias locales. ¿El hecho de separar las fechas encareció el proceso? Sí, encarece el proceso porque hay que hacer una selección de centros de votación distinta, el acarreo del material electoral es distinto, además que a diferencia del cuatrienio anterior, en este año se van a utilizar las máquinas de escrutinio electrónico en la primaria presidencial del Partido Demócrata. Y eso tiene el efecto de que hay que pagar la configuración del sistema, la impresión de esas papeletas es más cara, de manera que hay unos gastos adicionales en este cuatrienio que no tuvimos el cuatrienio anterior. Además de la inflación, ¿verdad? Claro. Lo que costaba algo en el 2016 no es lo mismo que cuesta en el 2020. No obstante, el andamiaje y la planificación del evento electoral de las primarias demócratas, que serán el próximo 29 de marzo, está corriendo y estamos atendiendo todos los aspectos administrativos de ubicación de centros de, por ejemplo, los centros de votación, a la luz de los eventos. Esa era una de las preguntas que tenía. Acaba de ocurrir, ¿verdad? Puerto Rico está todavía pasando por un evento de actividad sísmica y en el sur, de hecho, las clases no han comenzado totalmente. Eso eventualmente tendrá su efecto, no solo en las primarias, sino en las elecciones, sí. Porque son centros de votación que existían en el cuatrienio pasado que ya no existen, y no solamente por el evento sísmico, también por los cierres del Departamento de Educación. Eso le va también a encarecer el proceso electoral porque van a tener que identificar sitios privados para rentar. Esa conclusión que usted hace es muy sabia. La realidad es que el cierre de escuelas públicas que comenzó desde el cuatrienio anterior, y en este también hubo, el huracán María y los eventos de enero son fenómenos que han disminuido la cantidad de escuelas aptas para servir como centros de votación. Nosotros esta semana recibimos el listado del Departamento de Educación de la cantidad de escuelas aptas, y a base de eso se está haciendo el análisis de los centros de votación. La comisión, además de las escuelas públicas, recurre a otros centros de votación, pero yo he dicho públicamente que tenemos que innovar en este cuatrienio y tenemos que buscar centros de votaciones alternos nuevos. Ya en el 18-19, el año 18-19, la Comisión Estatal de Elecciones se dio la tarea de desarrollar un proyecto de actualización de las unidades electorales. Por cada unidad electoral se establece un centro de votación. Y como resultado de ese proyecto se redujeron casi 200 unidades electorales. De manera que hemos hecho un trabajo, pero tenemos que hacer más trabajo, tenemos que aunar en ese esfuerzo, porque como usted dice, vamos a tener menos centros de votación, por lo menos menos escuelas públicas, y tendremos que recurrir a locales tal vez privados que tienen un costo. Y supongo que habría que velar que no se afecte, por ejemplo, las áreas de la ruralía, que es donde más difícil movilidad hay del elector de llegar a un centro de votación. De hecho, eso es lo que está en juego, ¿verdad? Aquí la accesibilidad, que el elector no tenga que recorrer una distancia larga para poder llegar a un centro de votación y ejercer su derecho al voto. Por otra parte está la realidad económica que enfrenta Puerto Rico y la Comisión Estatal de Elecciones. Así que hay que buscar un balance entre esos dos intereses para poder tener unos centros de votación adecuados. Eso es una tarea que los comisionados electorales de los partidos políticos, con sus comisionados locales, ¿verdad?, que tienen en cada precinto electoral, pues deben de trabajar en conjunto con este sector. ¿Ya lo están discutiendo? Se está discutiendo, estamos trabajando, el informe lo recibimos, la unidad de planificación tiene que hacer un trabajo. Ya desde el mes de enero se le había notificado a las comisiones locales que tenían que revisar los centros de votación según el listado que la comisión tiene, ver cuál no está disponible para entonces buscar algún tipo de alternativa de centros de votación, y sin lugar a duda en algunos lugares tendremos que acudir a centros de votación privados. Reforma electoral, todavía no ha salido de la legislatura, pero se plantea que en esta sesión sale la reforma electoral. ¿Usted entiende que es saludable implantarla en estas elecciones y tienen la capacidad para ello? Bueno, ¿verdad? Ese nuevo código electoral tiene varias innovaciones. En lo que respecta a la tecnología, que creo que es a donde va dirigida su pregunta, siempre que a la Comisión Estatal de Elecciones se le asignen los fondos necesarios, podríamos trabajar en un módulo experimental para una cantidad reducida de electores, ¿verdad? Claro está. La Comisión Estatal de Elecciones, ¿por qué digo que podemos hacerlo? Porque la Comisión Estatal de Elecciones son los partidos políticos, los protagonistas de la planificación electoral, y en las oficinas importantes, como por ejemplo la oficina de informática,
en esa oficina está sujeta al balance electoral, de manera que los partidos políticos tienen allí personal que pueden ver el desarrollo y la ejecución de cualquier módulo que se quiera habilitar. Además que ya la Comisión para el Voto Ausente ha implementado un sistema electrónico en que envía la papeleta en formato PDF al elector, esté donde esté, y se devuelve por correo postal. Así que nosotros ya tenemos herramientas que podemos desarrollar, pero ciertamente lo que yo sí he dicho es que más allá de cualquier apasionamiento, en estos temas los partidos políticos tienen que estar sentados en la mesa y tienen que tener personal técnico. La comisión tiene la Junta de Asesores Técnicos, que es un organismo que crea el propio Código Electoral, que son personas que se especializan en estos asuntos de informática y que prestan asesoramiento a los comisionados electorales. Por supuesto que cualquier módulo que se deba implementar debe pasar por la Junta de Asesores Técnicos, y los partidos políticos tienen que tener la oportunidad de hacer sus observaciones, anotaciones, y las preocupaciones que tengan, atenderse. Pero si lo entendí bien, usted me plantea que podría en este ciclo, que es noviembre, ya estamos, ¿verdad? No nos queda menos de un año, ser de una forma limitada, tal vez como un proyecto beta en un segmento. Correcto. No para todo el electorado. No, y de hecho el código electoral propuesto contempla que la votación para este próximo 3 de noviembre será en los centros de votación con las máquinas de escrutinio electrónico. Eso no se cambia. Lo que se cambiaba, hay una fase 1 del proyecto que es en cuanto al voto ausente. Y como ya le dije, en ese tipo de voto ya nosotros tenemos una herramienta tecnológica que sería ir sobre esa base y desarrollar otra. No obstante, ciertamente el tiempo que usted menciona es un factor importante, ¿verdad? Llevamos hablando de este proyecto desde el año pasado, así que ciertamente es necesario que se determine finalmente si se va a aprobar o no. Vamos a hablar de endosos. Al final el tribunal, en el caso, por ejemplo, de Eliezer Molina, falló a favor del candidato, que hay que reconocerle los endosos. ¿Por qué siempre, en el cuatrienio pasado fue Vargas Vidot, por qué siempre hay issues con este tema de los endosos? Bueno, ¿Puede rayar en algo inconstitucional ese requisito? Bueno, yo le voy a explicar en cuanto a ese asunto. Cuando en octubre, septiembre se trabajó el reglamento y el manual y la guía orientativa para el asunto de los endosos para este cuatrenio, se analizó cuál era la cantidad que se le iba a requerir a los partidos políticos, a los aspirantes y a los candidatos independientes. Hubo una controversia porque el Partido Independentista, en aquel momento solamente estaba el Partido Independentista, el Partido Popular y el Partido No Progresista. El Partido Independentista presentó una propuesta para que se tratara a los candidatos independientes al Senado y a la Cámara por acumulación, de la misma forma que se trataba a lo de los partidos políticos, es decir, que se les exigieran 3.000 endosos. Pero en cuanto al candidato a la gobernación, ellos entendían que había que exigirle los 19.000 y casi 20.000, que es una fórmula que establece el código. El Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista entendían que había que exigirle no 3.000, sino que había que seguir la cantidad, el cómputo que establecía la fórmula. Yo tuve que resolver la controversia, y cuando yo resolví la controversia en cuanto a los senadores y representantes por acumulación, yo utilicé el precedente del cuatrenio anterior del caso de Vargas Vidot para concluir que el límite de 3.000 o 8.000 que establece ese artículo del Código Electoral era de aplicación a senadores por acumulación y representantes por acumulación. Así que en ese aspecto se trataron igual, y por eso usted no vio que el senador Vargas Vidot haya tenido que ir al tribunal, o el senador Abel Nazario, quien también solicitó y logró, ¿verdad?, su certificación como aspirante, como candidato independiente. Pero en el caso del candidato a gobernador, como hubo unanimidad de la comisión que había que requerirle el total de 20.000 endosos, yo no tenía jurisdicción para intervenir, y lo hice constar en una nota al calce que emití, cuando emití la resolución. El señor Molina demanda a la Comisión Estatal de Elecciones porque la norma que prevaleció es que eran 19.000 y es el Estado de Derecho. Cuando se va al tribunal, a la sala de juez Antonio Cuevas, en la vista, el juez en corte abierta mencionó que lo correcto era que el límite de 8.000 que aplica a los partidos políticos también aplicara a los candidatos independientes, que era consono con la interpretación que yo previamente había hecho en octubre. Y efectivamente,
Eso fue el 14 de febrero y el 15 de febrero, que era la fecha límite establecida por ley, el señor Molina presentó, creo que presentó en exceso de los 8,000 requeridos. Ahora están en el proceso de validación porque el tribunal ordenó que la comisión los recibiera, pero por supuesto que hay que validarlo. Eso es mi próxima pregunta. ¿Cuánto tiempo estima que toma validar los endosos? Bueno, hay que revisar varias cosas, ¿verdad? Cuando uno analiza un endoso, que el nombre esté correcto, nombre de los padres, fecha de nacimiento, los rasgos de la firma. Y como son candidatos independientes, quien realiza esa validación es la unidad de validaciones de la Secretaría que opera en balance, es decir, hay representación de todos los partidos. A diferencia de los endosos que radican los candidatos de los partidos políticos principales, que ellos, sus endosos son revisados por el personal del mismo partido, aquí hay balance. Así que eso hace que una cosa se retrase un poco, pero yo estaré pendiente para que se adjudiquen prontamente. Pueden haber algunas deficiencias que sean subsanables. Y hay otras que no son subsanables. Eso depende de lo que vea la unidad de validaciones. Las máquinas del escrutinio electrónico, sí. ¿Vamos a tenerlas en este proceso? Vamos a tener el 29 de marzo. El personal de Dominion ha estado desde octubre del año pasado en Puerto Rico y más frecuentemente durante este año 2020. Ya vamos a utilizar alrededor de 800 máquinas para la primaria del Partido Demócrata. La Junta de Supervisión Fiscal autorizó el pago de los 2.6 que se le debían del año 17-18, que eso fue antes que yo llegara, que no se presupuestó, de manera que vamos a tener las máquinas tanto en las primarias del Partido Demócrata como las primarias locales, que son el 7 de junio, y en la elección general del 3 de noviembre del 2020. Qué bueno, porque eso agiliza bastante para que la gente conozca los resultados a tiempo. No solamente agiliza, sino que, en primer lugar, simplifica la labor de los funcionarios de colegio de los partidos políticos que están el día del evento electoral trabajando desde temprano, y es una garantía para los candidatos independientes que no pueden tener funcionarios de colegio en todas las mesas de votación, que hay una garantía de que la máquina va a contar la papeleta tal como se vota y que en las actas no hay posibilidad, ¿verdad?, de cambiar nada. Quería aprovechar que está con nosotros y quería preguntarle de un asunto que reportamos ya hace algún tiempo. Hubo una reunión en diciembre pasado en la Fortaleza donde citaron a todos los jefes de agencia y estaba usted. La información que nosotros tuvimos en algún momento es que usted y el Contralor Electoral salieron de esa reunión cuando la gobernadora comenzó a hablar de su candidatura. ¿Eso es cierto? ¿Eso es falso? Nosotros, en esa reunión, estuvimos participando para explicar precisamente la veda electoral, en lo que consistía, que próximamente iba a comenzar. No recuerdo el día de la reunión, ¿verdad? Pero sé que fue en el mes de diciembre, y la razón por la que estuvimos contra este servidor fue para explicar todo lo concerniente a la veda electoral. Yo recuerdo que en esos días se había aprobado el reglamento de control de gastos del gobierno de Puerto Rico, que es el que crea la Junta Examinadora de Anuncios. Bueno, Dávila Rivera, que en algún lugar vi que decía Reyes, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre esperamos que en este año electoral pueda acompañarnos en otras instancias para orientar al público. Ustedes sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales. Ya le iba a decir.